Bueno, clase 5. Hoy nos toca misionero y plantador de iglesia. En la vida del apóstol Pablo, como nadie o como no entendido en su momento, fue el patrón, el ejemplo, la expresión más clara de lo que es una misión, o sea, de cumplir una tarea asignada por el Señor. Porque ¿qué venimos viendo de las clases anteriores? Hemos visto la conversión. Hemos visto también la transformación, hemos visto el sufrimiento a lo que se exponía y lo que iba a pasar con él, y ahora llegamos al propósito, ¿sí? El propósito activo en el cual nos va a dejar a todos nosotros una enseñanza, ¿sí? La misión. Entonces, yo creo que todos nos damos cuenta a través de la Escritura de que ninguno de nosotros ha sido salvo para no hacer, para no hacer nada. Es más, el que quiere ser salvo y no hacer nada nunca ha entendido lo que es la salvación, porque según la palabra estábamos como muertos en delitos y pecados. Y esta realidad nos lleva a nosotros de que si ahora hemos revivido, nacimos de nuevo, la pregunta es ¿para qué? Y es lo que le pasó a Saulo de Tarso. ¿Qué dijo él apenas tuvo el encuentro con el Señor? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No? Entonces es natural entender que esa expresión de la transformación llevaba una clara intención de algo que tenía que hacer. Entonces, algo le ha pasado a la iglesia evangélica en los últimos siglos y más todavía se acentuó en las últimas décadas, que pareciera ser que la iglesia, cuanto más confortable y más tranquila y más cómoda esté, mejor, porque eso atrae mucha gente, la persona se siente bien, se siente segura, convencida, pero cuando hay situaciones adversas, cuando hay un mensaje que no es el que quieren oír, muchos ya se van, se alejan, no quieren saber nada, ¿no? Entonces, esa cunita que este mundo arrulla a la iglesia para que se duerma y esté en silencio, inactiva, que no afecte a nadie, es la que se está dando como evidencia del mundo actual que nosotros vemos, ¿no? Y Jesús dijo que el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces, naturalmente tenemos que entender que Dios está despertando a su iglesia. Pablo escribe eso en su carta, diciendo, ya es tiempo de despertarnos, salir del sueño, ya la hora está avanzada. Entonces, ¿qué es esto que está haciendo el Señor? Llevándonos a través de esta biografía testimonial de Pablo, a entender que esos son principios, no para que solamente conozcamos una biografía de Pablo, sino para que veamos que Dios nos está diciendo lo mismo quiero con vos, ¿sí? Entonces, Jesús dijo un principio, el que quiere en la vida para guardarla, la va a perder, pero el que quiera su vida para entregarla, ese la va a ganar. Entonces, hay que sacar conceptos, ideas erradas de que la iglesia voy el domingo a escuchar un sermón y vuelvo el otro domingo, si puedo, a escuchar un sermón y nada más. Un cristiano no se alimenta de eso, se nutre del propósito de la palabra del Señor. Entonces hoy nos va a llevar la vida de Pablo a entender que él no fue transformado solo para su propio crecimiento espiritual, para conocer quién era Jesús, el que él perseguía, y tal vez hasta enamorarse y dedicar alabanzas a él. No, sino que él entendía lo que Jesús le había dicho, ¿se acuerda? ¿Qué le dijo Jesús a Ananías? Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes e incluso a los hijos de Israel. Entonces Pablo sabía que tenía un fuerte propósito espiritual, claramente, desde su conversión. Por eso que apenas él fue bautizado, dice que enseguida predicaba y todos le tenían miedo y se confundían, ¿no? Porque hasta hace un par de días era el que los quería meter presos, llevarlos a la muerte, y ahora le estaba predicando que Jesucristo era Dios. Entonces, en Pablo vemos nosotros que una transformación genuina no empieza a vivir sin saber que tiene un propósito. Y la idea
principal de esta clase número 5 es llevarnos a ver que la iglesia cristiana no solo se nutre por personas, por cristianos que tienen una experiencia interna, sino una tarea misional, o sea, una tarea diciendo, ¿para qué me salvó el Señor? Para esto, para que vaya y lleve fruto y el fruto permanezca. Así que si esta gracia es la gracia que salva, esta gracia también envía. Entonces vamos a ver rápidamente nuestro texto, que es Hechos de los Apóstoles capítulo 13, donde acá vemos la estructura de la clase de hoy, en el cual les recomiendo que lean todo el todo el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Porque justamente los Hechos están mostrando la misión de la iglesia. Así que dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahora, vemos también que dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, orado, le impusieron las manos y le despidieron. Desde el versículo 4 en adelante vemos nosotros que empiezan con el envío a ejecutarse, empiezan a aplicar el propósito de ser enviados y movidos por el Espíritu Santo y empezar a ir a recorrer distintos lugares. Hechos de los Apóstoles es un libro que muestra la geografía. Y usted se habrá dado cuenta de que todas las Biblias por lo general tienen mapas atrás. ¿Su Biblia tiene mapas? No es porque le quedaba hojas vacías y no sabían qué hacer la imprenta, entonces bueno, vamos a poner un par de mapas. No, es para que nosotros cuando leamos esto vayamos al mapa y empecemos a ver los recorridos de los viajes misioneros de Pablo, para que podamos ver que aquel mundo antiguo, Pablo estaba claramente tomando esta motivación. Entonces, para poder entrar de lleno a la clase, no nos debemos olvidar, hermanos, de que hay un gran mandamiento, la gran comisión, el gran mandato, que Jesús dijo allí en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que este mandato central de Cristo resucitado está mostrando claramente la misión no es una actividad opcional para la iglesia. Eso tenemos que ver. Dentro de poquito vamos a tener una asamblea con todos los que son ministros, que están encargados de obras, para que nos impregnemos de esto, y lo que vamos a transmitir a la iglesia es que esta es la única expresión de vitalidad que tiene la iglesia, es mostrar que podemos hacer misiones. Entonces la iglesia existe para adorar a Dios, pero también existe para extender su reino haciendo discípulos. Entonces, ¿cuál es el propósito de recibir poder? ¿Se acuerda que dijo Jesús en Hechos 1:8? No se vayan de Jerusalén, permanezcan acá, porque dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero como ya se murieron esos 120 discípulos que estaban en el aposento alto, ya no hay que predicar y no vamos a llegar a cumplir esa profecía. ¿Así es? No, eso es un principio, es un mandato, es una regla para todos los que hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Si esas personas ya no están. Sí, pero el Espíritu Santo es el mismo y está. Y el Espíritu Santo no fue dado solamente para experiencias personales de convicción, de sentido de culpa o de juicio, de arrepentimiento, sino para capacitar a la iglesia para que sea la iglesia la portadora de un mensaje como testigos fieles a Cristo hasta la última de la tierra. Entonces, yo debo preguntarme, ¿soy yo parte de la iglesia de Cristo o no lo soy? Pues si yo digo, yo soy parte de la iglesia de Jesucristo, pues no tengo ninguna opción, ninguna alternativa, tengo misión, tenemos misión.
Bueno, es que no tengo tiempo porque tengo muchas tareas, trabajo muchas cosas. Eso no es excusa, porque eso es sembrar en lo terrenal. Debemos hacer tesoros, ¿en dónde dice? En los cielos. Entonces, lo que podemos ver nosotros es que hay una motivación de las misiones. ¿Por qué? Porque la gran motivación es la compasión que tiene Cristo por las almas. Y allí en Mateo 9, 37 y 38, ¿alguien lo quiere leer? Vamos a ver rapidito algunas bases bíblicas. ¿Qué es lo que Jesús expresaba justamente cuando Él vio las multitudes perdidas, errantes, sin ningún tipo de dirección? Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a su discípulo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien. Hay tanto trabajo por hacer, pero hay tan pocas personas consagradas que hay que orar al Señor. Hemos leído en Hechos 13 cómo oraron, guiados por el Espíritu Santo, para enviar a estos que el Señor había apartado. Por eso es que Jesús, Él vio y observó a la multitud que estaba perdida como ovejas que no tienen pastor. Entonces una iglesia misionera es una iglesia que aprende a mirar el mundo con los ojos de Cristo. ¿Cómo miramos el mundo nosotros? Muchas veces lo miramos con desprecio, con rechazo, estos mundanos, todo hacen mal, blasfeman, pero ¿cómo mira Jesús al mundo? ¿Cómo miró Jesús desde la cruz? Padre, perdónalos. Él mira con compasión. Entonces, si nosotros nos alineamos a su voluntad y a su propósito eterno y no estamos en zona paralela o periférica de la voluntad de Dios, sino que en la voluntad de Dios, vamos a empezar a mirar como el Señor mira a los perdidos. Entonces, entendiendo esto, la iglesia es enviada. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que el Padre envió a su Hijo y que el Hijo, según Juan 20, 21, nos envía a nosotros. ¿Quién tiene Juan 20, 21? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Este es un principio fundacional de la iglesia. Juan 20, 21. Si el Padre envió a su Hijo para traer salvación, ¿qué dice Juan 20, 21? Jesús lo dijo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Quiénes fueron enviados? Nosotros, la iglesia. Jesús fue enviado por el Padre, nosotros somos enviados por Jesús, y por eso es que la iglesia no es llamada a aislarse del mundo. Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que lo quites del mundo, que lo guardes del mal. Pero Jesús dijo, ¿por qué? Porque vosotros sois la luz del mundo. El mundo necesita ver la luz de Cristo. Y una luz no se enciende y se la pone debajo de la cama, sino bien alto para que el mundo vea. Entonces, nosotros somos esos embajadores del reino de Jesucristo. Por eso es que debemos entender nosotros que al obedecer y hacer lo que nos manda el Señor a hacer, estamos nosotros tocando las fibras más íntimas de un Padre amoroso, un Dios que ama. Por eso es que el corazón de Dios ha sido revelado por amor y misericordia a las naciones. ¿Se acuerdan que le dijo a Abraham allí en Génesis 12? No lo busque, pero ¿se acuerdan? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué dijo el Salmo 2.8? A ver, ¿quién busca el Salmo 2.8? Es un salmo muy conocido, pero también dice y revela el corazón de Dios por las naciones. ¿Qué dice allí haciendo referencia al diálogo entre el Padre y el Hijo? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esa no es para nosotros, eso es Cristo, pero en Cristo nosotros también podemos decir, Señor, dame las naciones para tu gloria. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Así que las misiones nacen de un Dios enviador, de un Padre amoroso, un Padre misericordioso. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está reuniendo a todo pueblo de toda tribu, lengua y nación para que le adoren,
Por eso es que nosotros tenemos una tarea: predicar el mensaje del Evangelio del reino de los cielos. Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación, al judío primeramente y también al griego, o sea, a todos, a todos. Y por eso Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, ¿alguien quiere leerlo? Nos dice la tarea y la necesidad y el por qué debemos hacerlo. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esa es nuestra tarea. Así como Jesús dijo: la mies es mucha, los obreros son pocos, rogad para que hayan obreros. Pablo hace hincapié del por qué. Porque ¿cómo creerán si no hay quienes prediquen? Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a orar para que Dios mande a alguien. ¿Así? ¿O vamos a decir: heme aquí, Señor? Y el propósito es claro. Así como en Génesis 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y lo primero que dijo Dios es: sea la luz, y fue hecha la luz. Así resplandeció la luz de Cristo en los corazones que estaban en tinieblas. Por eso es que Dios quiso salvar por medio de la proclamación del Evangelio a toda criatura a través de la iglesia, trayendo luz. Por eso Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia debe brillar tanto doctrinalmente, moralmente, en una generación que está corrompida y que en su corazón dice: no hay Dios. Tenemos que ser el testimonio. Por eso es que el énfasis es que Dios quiso reconciliarse consigo mismo, el hombre pecador, por medio de la cruz. Entonces Pablo hizo hincapié en esto, de que nosotros somos reconciliadores por medio de Jesucristo. Y ese ministerio de la reconciliación nos ha dado el Padre para que la misión no sea un entretenimiento religioso o un mero programa a cumplir, sino claramente que sea un llamado a los pecadores al arrepentimiento y a reconciliarse con Dios, porque ya Dios ha puesto el medio, Jesucristo. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto claramente tiene una mirada eterna, una mirada hacia el futuro, hacia lo que estamos esperando, que es la glorificación el día que Jesucristo venga por segunda vez. Pero Dios quiso, a través de la revelación en Apocalipsis, darle a Juan un pantallazo de esa gran celebración en Apocalipsis 7:9, que dice claramente que había una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos, lengua y nación, que adoraban y cantaban al Cordero que está sentado en el trono. Entonces la misión siempre, como resultado, termina con la adoración. La verdadera adoración. Entonces el propósito final de las misiones es que todas las naciones le rindan adoración. Todas las naciones se postren ante el Señor y le adoren. Por eso es que nosotros necesitamos, hermanos, tener bien en claro que un texto excelente como un lema para la iglesia misionera está en 2 Corintios 4:5, que nos dice Pablo: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Entonces, esto verdaderamente nos lleva ¿a qué? A que una iglesia verdadera misionera no se promociona a sí mismo, no es importante. Jesucristo es el Señor, Él es importante y que Él debe ser exaltado sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy, en la clase 5, rápidamente? Que hay una iglesia que envía. Esto lo hemos visto acá en Hechos 13, por lo cual nosotros vemos que comienza
este primer modelo en la iglesia de Antioquía, porque mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo habla y les dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, acá encontramos algo clave. Y el punto clave de esto es que la misión nace en el contexto de una iglesia local. O sea, en toda nuestra congregación, en todos nuestros hermanos que asistimos y formamos parte de esta iglesia local, hay hermanos y hermanas que están, sin saberlo, por ser llamados a las misiones, a ser los que sean enviados. Entre todos nosotros de nuestra iglesia local hay hermanos que a lo mejor todavía hoy no lo saben, pero Dios ya lo tiene listo para llamarlos para ser plantadores de iglesia. Tal vez no lo saben, pero acá hay hermanos y hermanas que van a integrar equipos de plantadores, equipos ministeriales. ¿Por qué? Porque Dios no te ha salvado para que estés sentado y no hagas nada. No te ha salvado para eso. Quiero que hagas añicos esa idea en tu cabeza. Si eres un hijo de Dios, pues tu vida está consagrada para servir a Dios. Y dice: ¿cuándo, pastor, vamos a disfrutar la vida? Esta no, la venidera. Porque tenemos una eternidad de gozo pleno. No hay mayor disfrute que la eternidad en gloria en Cristo Jesús. Porque si nosotros queremos a Cristo solamente para esta vida, somos los más dignos de lástima. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que no es un proyecto individual, es una obra comunitaria del Espíritu Santo que Él la está guiando. El Espíritu es el que pone esto. No es tarea nuestra, no estamos despertando nosotros porque se nos ocurrió. No estamos inventando nada nosotros, es el Espíritu Santo. Cuando Dios puso en mi corazón estudiar la vida de Pablo, yo sabía que íbamos a llegar a esto, porque Pablo no habla de otra cosa. La vida de Pablo no es para otra cosa, es para hacer misiones. Entonces creo que acá debemos observar algunos aspectos importantes. Que en la iglesia local, según Antioquía, hay oración, hay ayuno, hay sensibilidad espiritual y hay guianza del Espíritu Santo. Por eso es que dentro de una iglesia local, cuando hay algunos que solamente se alimentan del chisme, de la murmuración, de las críticas, pues son personas que no encajan en el diseño del Señor. Todos tenemos males, todos tenemos problemas, todos somos pecadores, pero todos en Cristo podemos encajar en la misión. Así que, mis hermanos, ¿qué tienes que hacer? Orar, ayunar, tener la sensibilidad espiritual para qué el Señor nos está llamando. Y obviamente obedecer a la guianza del Espíritu Santo. Porque la iglesia debe buscar siempre la dirección de Dios. Nunca hacer algo independientemente a su voluntad, porque la iglesia no es nuestra. La iglesia es de Cristo. Y Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Y como es el mismo Dios que dijo en Daniel: yo pongo reyes y quito reyes, también el Señor pone y quita a las personas que Él quiere, porque su iglesia va a prevalecer. No actuar solo por un impulso humano. No es una moda, no es una costumbre nueva, sino es identidad. Hemos sido salvados para esto. Sensibilizar el discernimiento es importante, como dice Hebreos 5, por el uso de la madurez, tener los sentidos ejercitados entre el discernimiento entre el bien y el mal. ¿Para qué? Para poder obedecer fielmente y naturalmente a lo que Dios nos está llamando. Amén. Entonces, número 2, encontramos que el llamado es específico y claro, que demanda una obediencia clara. Desde el momento de la conversión, Saulo ya sabía que el Señor lo había llamado para algo, porque se lo dijo a Ananías, y Ananías fue a obedecer a decirle eso. Por eso le dijo a Jesús a Ananías: ve, instrumento escogido me es este. Yo le mostraré cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. Él va a llevar mi nombre a todos lados. A todos lados. Entonces Pablo no se envía a sí mismo. Él no es que dijo: bueno,
hasta aquí nomás, punto final a mi persecución a la iglesia, a partir de ahora voy a ser misionero. Ya hemos visto su conversión, que no tenía ningún deseo de arrepentirse, ni nada de eso. Fue confrontado por el Señor. Por eso es que Él es llamado y apartado. En otras palabras, cuando empecemos a nutrirnos más de la idea de la identidad de una iglesia misionera, va a ser muy natural que la carne nuestra, que le gusta tener protagonismo, de pronto queramos autopostularnos para cosas. Y está bien, la Biblia dice que el que anhela obispado buena obra desea, pero hay una lista de requisitos y hay cosas que debemos cumplir. Entonces lo mejor que hay que hacer, si usted desea servir al Señor, si de acá capaz que no se puso a pensar que Dios te puede usar en otro país, en otra provincia, en otra región o en otro lugar que no te imaginas, pues debes entender que tu tarea es orar, que tu tarea es ayunar, que tu tarea es discernir, aprender, adquirir conocimiento, porque es estar preparado para eso. Por eso es que la iglesia que hizo, fíjense en lo que dice acá. Versículo 2. Vamos a leer el 3 directamente. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Lo enviaron. Bueno, déjeme decirle que acá hay un principio fundamental. En las iglesias locales, y mucho más en el tiempo que nos toca vivir, es una moda saltar como saltamonte de iglesia a iglesia. Porque no me gusta la iglesia, no me gusta el pastor, porque aquí no hay amor, por esto. Es una moda. El plan de Dios no es eso. El plan de Dios no es que te vayas. El plan de Dios es que te enviemos. ¿Nota la diferencia? A veces cuando un hijo se va de casa, como el pródigo, se va. Pero la idea es enviarlo. Y cuando alguien envía, se va con bendición, se va con propósito, se va con dirección. Y ese punto es un principio para la iglesia. Por eso es que todos nosotros tenemos que entender esto. ¿Saben? A mí me sobró las oportunidades de irme de la iglesia a otro lugar para pastorear. Créame, mi esposa es testigo. Pero no se trata de lo que yo quiera. Se trata de obedecer lo que Dios manda. Porque muchas veces tuvimos propuestas concretas de irnos incluso a otros países, a pastorear con casa, con sueldo, con todo. Pero el silencio de Dios con presencia es terrible. Cuando uno consulta y Dios no dice nada, mejor es no obrar, no actuar. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Aprender a orar y a esperar en el Señor, porque cuando Dios diga, ahora sí, vamos a plantar nuevas iglesias, ¿saben quiénes se van a ir a esas nuevas iglesias enviadas? Los mejores. Los mejores. ¿Sí o no? Pues los mejores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a aplicar principios bíblicos. ¿Qué entendemos nosotros cuando Jesús dijo, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré? Ese mucho, algunos creen que son recompensa. No, si fuiste fiel en estos problemas, te voy a poner sobre más problemas. Hola. Ahí cambia el aspecto, ¿no? O sea, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho. Entonces lo mucho es decir la recompensa, seré un gerente de una empresa multinacional. No, si en lo poco, en estos problemas, en estas pruebas pequeñas fuiste fiel, te voy a poner sobre pruebas más grandes. ¿Lo ven cómo cambia? Entonces cuando entendemos que no estamos preparados por mera emoción, mero impulso, sino por una vida consagrada. Orar, ayunar, conocer la palabra, discernir, servir. Entonces, ¿qué hace? Dios llama, oramos, ayunamos, le imponemos las manos y los enviamos al campo misionero. Yo anhelo que la iglesia plante más iglesias. Pero ¿sabe qué ha pasado durante las últimas décadas en todo el mundo? Uno dice, ¿cómo ha crecido la cantidad de iglesias evangélicas que hay? No ha crecido, se ha dividido. Se divide. Entonces el que se divide se lleva un grupo, pone un garage, hace su reunión. Después ese grupo no le gusta, se divide y pone otro garage. ¿Entiende?
Y no se trata de dividir, se trata de multiplicar, que es otro signo de la ecuación matemática. Porque Dios quiere multiplicar. Por eso es que vemos nosotros que el punto clave de este punto 2 es que la misión requiere confirmación espiritual y respaldo de la iglesia. La iglesia va a respaldar. La iglesia dice que importante es tener hermanos consagrados al Señor. Por eso es que nosotros vemos claramente que discernir los llamados genuinos es fundamental. Valorar la autoridad y el acompañamiento de la iglesia también es fundamental. Número 3, ¿cuál es el mensaje que tenía la iglesia? ¿Cuál es el mensaje que tenía Pablo? Porque es importante que nosotros podamos ver lo que recibieron tanto los apóstoles que estaban con Jesús, como en este caso Bernabé y Saulo, que luego iba a ser llamado Pablo, a su tarea que tenían que hacer. Cada lugar, Pablo predica a Cristo. Cada lugar que fue, el lugar era diferente, la gente era diferente, la cosmovisión era diferente, el clima era diferente, la cultura era diferente, pero lo que no era diferente para Pablo era el mensaje. El mensaje era el mismo. El mensaje era Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Salvador. Por eso es que no adapta un mensaje para agradar a las distintas personas que él visitaba. Él no adapta. Ahora él dice, yo me hice judío para alcanzar a los judíos, me hice gentil para alcanzar a los gentiles, pero su mensaje era el mismo. Su mensaje y fidelidad al mensaje lo llevó a la cárcel. Lo llevó a estar apedreado cuántas veces. Lo llevó a ser perseguido. Su mensaje lo hizo que él pase hambre, que pase dificultad. ¿Por qué? Porque no cambiaba el mensaje. ¿Qué hace la iglesia actual? Bueno, no era mi referente, pero hace poco la iglesia evangélica en el mundo fue avergonzada por un supuesto pastor entretenedor que dice que ya no es pastor, que es un comunicador. Ese tipo de mensajes son de los neutros, de los tibios, de los grises, de los medios. Y Dios dice claramente que uno debe ser fiel a la palabra del Señor. Fiel. Por eso es que nosotros vemos que Él no adapta el mensaje para agradar, sino que Él lo proclama. Y habla del pecado, habla del arrepentimiento, habla de la crucifixión y de la resurrección de Jesucristo. Habla de la vida eterna y del juicio final. La iglesia no puede cambiar. No podemos cambiar el mensaje, porque la misión no es entretenimiento. La iglesia no ha sido puesta para entretener. La iglesia no ha sido para ser una terapeuta psicológica de emociones. La iglesia no ha sido puesta como una ayuda social, aunque Jesús lo hacía en la iglesia primitiva, pero no es eso únicamente. Es la proclamación del Evangelio. Y la iglesia actual muchas veces hace de todo menos proclamar el Evangelio. Y algo no funciona, algo no está bien. Yo les dije que la vida de Saulo nos iba a poner contra la espada y la pared. Y esta es la idea, ver lo que el Señor nos está diciendo. Por eso es que diluir el mensaje para hacerlo más atractivo, más aceptado por los demás, más agradable a los oídos de la gente, por miedo al ser rechazado, por miedo a no entrar en algún círculo, por miedo a que te saquen del grupo de WhatsApp, por miedo de que tus amistades no te saluden. Eso se llama miedo al hombre. O miedo a la presión actual. Miedo a que te amenacen con divorcio, miedo a que te amenacen con dejarte sin trabajo si seguís hablando de Cristo. Ante las amenazas, ¿cuántas cosas? Hoy en Inglaterra, un país que fue plantado la reforma, hoy en Inglaterra, si alguien está predicando públicamente, lo llevan preso. ¿Sabían eso? Había una hermana que ella se paraba siempre a orar delante de una clínica de aborto que había. Y la llevaron no sé cuántas veces presa. Entonces una vez estuvo ella y se paró y entonces dice, voy a orar mentalmente. Y ella estaba en silencio, solamente así. Paró la policía y ya la conocían. Le dice, ¿qué estás orando con la mente? Tal vez. Y la llevaron presa. O sea, ni siquiera en tu mente. Y eso no solamente está en Europa, cada vez está más cerca.
Y lo que yo le estoy enseñando, y ojalá que toda la congregación lo escuche, es que no estamos tan lejos de que la persecución empiece a la iglesia. Estamos muy cerca de que se nos empiecen a prohibir congregarnos, tener una Biblia, predicar el Evangelio. ¿Qué va a hacer usted? ¿Será de los que permanecen fiel o de una gran multitud que va a apostatar antes de que venga Cristo? Ese punto nos lleva a nosotros a ver el modelo de Pablo, que él decía, ¿qué me importa que me maten? Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque yo no sé qué escoger, si estar con ustedes por causa de Cristo, pero morir es mucho mejor y estar con Él. Así que Dios nos demanda mantener fidelidad al Evangelio y no reemplazar el mensaje por actividades que entretienen. Número 4. ¿Qué hace la fidelidad? Lo verán ustedes en la vida del apóstol Pablo. Apenas él comienza, ya lo reciben la primera apedreada a Pablo, ¿no? Lea después Hechos de los Apóstoles. Pero donde Pablo predica, es rechazado. Hay persecución. Siempre hay conflicto. Los azotes, apedreados, amenazados, huir. Y esto es lo que genera la misión. Siempre dije una frase, si vas caminando por este mundo y nunca te cruzaste con Satanás, es muy probable que vayas de la mano de él. Porque el adversario es el diablo. Adversario, el que te enfrenta. Y un cristiano que va sin ningún tipo de problema por este mundo no está siendo discípulo, solamente está dando un paseo por este mundo. Por eso es que vemos que esta expresión lleva a que muchos en la multitud rechacen, otros crean. Porque eso es lo que pasaba en la vida de Pablo. Esto es muy normal. Así que no desanimarse ante la oposición. Siempre va a haber oposición. Siempre va a haber rechazo. No le vas a agradar a todos, ¿sabía, no? Algunos no te van a tragar. No te quieren ni ver a algunos. Y los hipócritas maquillan sonrisas naturalmente y te dan abrazo como lo hizo Judas con Jesús diciéndole amigo, ¿no? Pero en este mundo no hay ningún tipo de empatía con el que predica el Evangelio. Hay oposición, hay rechazo. Por eso es que la iglesia debe estar preparada. Número 5, debe tener formación. La iglesia debe tener una formación. Y no solo predica y sigue adelante Pablo, él se detiene y cada lugar que iba se quedaba un tiempo necesario para discipular. No es solamente predicar el Evangelio, es volver y consolidar la fe de los que han escuchado. Consolidar, confirmar a esos nuevos creyentes. Es formar líderes, formar equipos ministradores, equipos plantadores. Usted vio que los viajes de Pablo hacía un recorrido y volvía. Luego hacía otro recorrido y volvía. Y luego hacía otro recorrido más grande y volvía. Pero cada vez que Pablo hacía un viaje, escribía cartas a iglesias que ya estaban conformadas y consolidadas. ¿Quién es el que se encargaba de hacer que esas iglesias se levanten? Pues Pablo no tenía tiempo. ¿Quién lo hacía? El dueño de su iglesia, Jesucristo. Yo edificaré mi iglesia. Por eso es que discipular, confirmar la fe de los creyentes, establecer liderazgo, esa es la tarea de la iglesia. Así que como iglesia van a empezar a escuchar muchas más veces el énfasis de las misiones, el énfasis del discipulado, el énfasis de hacer que tu fe sea confirmada y madurada y el énfasis de establecer liderazgo. Yo empecé a trabajar con un grupo de hermanos, porque hermanos, yo tengo 56 años y probablemente 10 años más tenga fuerza, lucidez, ganas, pero hay que trabajar para formar los plantadores de iglesia, los que van a resistir, la línea de vanguardia, como todas esas cosas. Por eso, mis hermanos, cuando Pablo regresaba, él fortalecía a los discípulos y él los establecía para un nuevo liderazgo. La misión claramente incluye
que las iglesias deben estar saludables a través de esta expresión. Así que, mis hermanos, esto muestra un compromiso a largo plazo. No mire la hora, sino qué quieres ver o hacer con tu vida de acá a 5 años. ¿Se han puesto a pensar a dónde quieren verse en 5 años? ¿Cómo? Si pudiéramos, ¿no? Bueno, creo que el Señor ha revelado en su palabra de que Él no está improvisando nuestro día a día. El Salmo 139, 16 dijo, en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego iban a ser formadas sin faltar una de ellas. Tu vida y mi vida están escritas desde antes de la fundación del mundo. Hasta cómo vamos a morir y cómo vamos a glorificar al Señor, Dios ya lo sabe. ¿Y qué dijo Él? Pregúnteme. No vaya haciendo que su vida sea un accidente cada mañana a ver qué va a pasar con el día. Deje que el Señor los guíe. Romanos 8:14 dice, y todo lo que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque son guiados. Así que la perseveración en la misión es la necesidad. Vamos terminando. Perseverancia en la misión, punto 6. Y a pesar de la oposición, a pesar de las tribulaciones, a pesar del rechazo, de las amenazas de muerte, de las tempestades, de los peligros y cuántas cosas que Pablo pasó, Pablo continúa, no se detiene. Y no sé si es por cabeza duda, creo que más que nada era porque estaba convencido a quién servía. ¿Sí o no? Estaba convencido a quién servía. Y yo creo que cuando alguien se convence de algo y no da lugar a las dudas, no importa todo lo que venga de oposición, sino que permanece. Bueno, ¿cuánto más si el Evangelio es así para nosotros? Después de ser apedreado en Listra, que lo sacan como muerto, ¿qué pasó con Pablo? Huyó para que no le vuelva a pasar nunca más eso. Sí, se sacudió y entró de nuevo a seguir predicando. Tremendo, ¿no? Nadie moriría por una mentira. Nadie. Nadie entregaría su cuerpo, su vida a ser apedreado por una falsedad o algo que duda. Por eso es que no debes rendirse con facilidad. Es más, Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa está relacionada con la misión, no con la falta de seguridad. Es la misión. Por eso es que necesitamos nosotros entender, hermanos, que esa presencia prometida no solamente es presencia poderosa, sino que también el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y no solo eso, sino que tenemos la oración de la iglesia. ¿Se acuerdan en Hechos 12, cuando Pedro estaba encarcelado, qué hacía la iglesia? Oraba sin cesar por él. Tal es así que Herodes abrió la puerta, lo vio a Pedro y se asustó y cerró la puerta y Pedro quedó afuera golpeando de nuevo, ¿no? Y ella fue corriendo a contar y decía, no, ese debe ser su ángel. Y era Pedro. Dios respondía cuando la iglesia oraba. Así que no se rinda fácilmente, confíe en Dios en los tiempos de Dios. Y si nosotros tenemos que entregar nuestra vida para morir por causa de Cristo, la recompensa es mayor. La recompensa es mayor. Porque nuestro Salvador Jesús lo dijo con su propia boca. Bienaventurados serán cuando los persigan, los maltraten y aún los maten por causa de mi nombre. Hay galardón, mayor es el galardón. Esta no es la vida, hermanos. Esta no es la vida. Esto es una transición, es algo pasajero. La vida es venidera. La vida es la próxima. No eche raíces acá, no quiera malgastar su juventud, su vida, tratando de disfrutar de qué. Si acá la risa es un llanto disfrazado. ¿O no? Trate de reírse por una hora, le va a doler la panza, la cabeza, porque no estamos adaptados para ser feliz acá. La plenitud de gozo la tendremos cuando estemos con Él, en un cielo nuevo, en una tierra nueva, no acá. Acá tenemos que calzarnos la armadura, militar a Cristo, no a un político, no a un equipo de fútbol, no a un patrón de conducta humana, a Cristo. Por eso es que la palabra nos enseña a ver cómo Cristo ve y cómo lo reveló en su palabra, una visión global. Y Pablo entendía muy claramente esto porque el Evangelio es para todos.
Fíjense rápidamente en Romanos capítulo 1. ¿Vamos bien? Pablo, el siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Así debemos llamar nosotros. Emiliano, siervo de Jesucristo. Miguel Ángel, siervo de Jesucristo. Analía, sierva de Jesucristo. Así lea la Biblia. ¿Sí? Esa es nuestra tarea. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado para ser enviado. Eso significa la palabra apóstol. Para ser enviado. Llamados para ser enviados. Apartados ¿para qué? Para disfrutar del shopping, de la vida, de las vacaciones y de las... No, ¿para qué? Apartado para el evangelio de Dios. Si has nacido de nuevo, tu vida tiene únicamente ese propósito acá en la tierra. Llamado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes a sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es un evangelio documentado, escrito. No es una idea volátil, es un documento real, legal, escrito en las Santas Escrituras. Tiene un tema acerca de quién, de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para la obediencia de la fe en todas las que, en todas las naciones. Pablo entendía que la visión era global y por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. También nos llamó a nosotros. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser ¿qué? Santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la visión. Un evangelio para todo, para todos. Una misión universal. Porque el evangelio rompe con barreras culturales. Totalmente. Rompe, lo atraviesa. ¿Sabe lo que va a ser la adoración celestial dentro de poco? Hermanos de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Qué maravilloso. Pero como todos seremos transformados a la imagen del Hijo, no habrá diferencia. Será algo hermoso. Por eso es que somos llamados a salir de nuestra comodidad. Somos llamados a tener una visión más amplia. Y por eso es que nosotros necesitamos entender que la vida de Pablo es un referente para poder observar lo que Cristo hizo en él. Por eso es que el evangelio es la única solución al problema del pecado y no podemos guardarlo. Nosotros tenemos la buena noticia que debemos compartirla con todos. Así que, ¿qué deberíamos hacer como iglesia? Número 1, recuperar la visión misionera. La iglesia existe para enviar. La iglesia existe para enviar. Número 2, ser fieles al mensaje. O sea, no cambie el evangelio por conveniencia. Fieles. Nosotros somos mensajeros nada más. Nosotros no estamos escribiendo la carta por otros para... No, nosotros impartimos, transmitimos su mensaje. Número 3, debemos tener un compromiso con el discipulado. Nadie tiene un hijo y lo tira, sino que lo cría, lo acompaña en el crecimiento. Esa es la biología. Hasta los animales hacen eso. Y la vida espiritual es un paralelo. Debemos ser parteros del Señor, porque el Padre engendra a los hijos por la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que ser nosotros? Los parteros, los que reciben, los que crían, los que acompañan, los que le enseñan a caminar, los que le enseñan a orar, los que le enseñan a tener devoción. Por eso es que debemos preguntarnos qué rol cumple la iglesia en la misión actual. Pues ese es el desafío de este tiempo. Debemos ser una iglesia
que no solamente sabe que hay misiones, ora por misiones, apoya misiones, sino envía, planta, forma discípulos. Porque los peligros que enfrenta la iglesia hoy son la distracción. Es muy fácil distraerse. Vivimos en un mundo que conspira permanentemente con nuestra relación con el Señor. Todo está hecho para distraernos, todo está hecho para sacarnos. Antes vivíamos sin celular, no teníamos celular. No sabíamos qué era un ringtone. A lo sumo un chirrido fuerte que sonaba el teléfono ese que tenía en la rosca, ¿no? Y había que ir corriendo hasta donde estaba el teléfono para levantarlo. Pero después afuera, qué paz, ¿no? No había un teléfono, no había un dispositivo. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que nosotros podemos estar en plena noche y hace el celular ¡ping! ¿Qué pasó? Pues el sistema conspira con todo lo que va en contra de nuestra relación con el Señor. Por eso es que la iglesia enfrenta este desafío. Distraernos, buscar confort, buscar comodidad. ¿Por qué es importante el discipulado? ¿Por qué? Porque el discipulado nos hace ser discípulos para ayudar a otros. Yo no puedo decir, sigan a Cristo y yo no lo sigo. Yo no puedo. Necesito aprender. Y esto nos va a ayudar a qué? A cómo saber responder ante la oposición. Mañana puede venir ya un cambio de gobierno, un régimen a nivel nacional, sudamericano, mundial, no lo sabemos. Pero estoy totalmente convencido, porque la Escritura lo dice, que la iglesia va a ser perseguida. Y si ustedes, la iglesia, como yo, tenemos que decir, bueno, vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos. Porque tal vez dentro de un poco ya no tengamos la posibilidad de encontrarnos, de reunirnos, de vernos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Han visto que ahora se están desclasificando oficialmente los expedientes secretos de extraterrestres y alienígenas desde Estados Unidos para todo el mundo? ¿Se han enterado de eso? Ese es un gran engaño. La Biblia no hace ningún tipo de mención a eso, pero sí que hay demonios en las esferas celestes, en la atmósfera. Y si Satanás es el padre de la mentira, si es un vil imitador, y Pablo dice en 2 Tesalonicenses que Dios les envía un espíritu, un poder engañoso para que no crean, para que crean la mentira a fin de que rechazaron la verdad. ¿Qué va a hacer? La Biblia dice claramente que el Señor vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Hermanos, si hoy podemos nosotros ver por inteligencia artificial cualquier tipo de imagen creada y parece real, ¿creen que no estamos a poco de que haya unos proyectores lumínicos multipunto para que aparezca esa visión en los cielos? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Va a decir amén al engaño? Pues por boca del Señor Jesucristo, Él dijo que no sean engañados. No sean engañados. Todo esto va a pasar, no es el fin. Pero cuando el evangelio del reino de Jesucristo sea predicado para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Esa es la señal. Que la iglesia se despierte, que vos te despertés y que sepas que el Señor te salvó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Preguntas, comentarios. Concluimos ya. ¿Quedó clara la clase? ¿Se entendió? ¿Cómo te ves en este desafío que el Señor nos presenta hoy? ¿Qué es lo que pasa por vos dentro de tu corazón? ¿Alguien quiere decir, responder? Conozco ese silencio. Viene al caso, pero mientras usted estaba explicando y me puse a pensar en las amistades a las cuales les he predicado el Evangelio y me pregunto, o sea, ¿cómo no pueden verlo, no? O mi familia, tan glorioso el Evangelio y lo que dice aquí, ¿no? Que Dios llama a todos, digamos. O sea, y las personas, eso causa ciertamente un poco de tristeza, ¿no? O sea, no es alegría lo que el rechazo. Sabemos que Dios es justo, pero
Y bueno, y ahí también uno comprende que Dios te tuvo que iluminar a vos, si no vos también estarías igual. Ujú. Sí, nosotros creemos en la soberanía de Dios. Y Dios no dio ni bajó del cielo la lista, la nómina de los inscriptos en el libro de la vida, eso lo conoce Él. Entonces, yo tengo gente que amo que hasta aquí digo, pareciera que no son salvos. Pero yo creo en un gran avivamiento antes de la venida de Cristo. Yo creo. Creo que va a haber mucha gente que se va a salvar en el último tiempo. Como hay muchos que se van a endurecer. Entonces prefiero poner mi esperanza en la soberanía de Dios y decir, Señor, en aquel momento yo quiero abrir los ojos y ver a los que amaba allí. Y tal vez nos sorprendamos que los que pensamos que iban a estar, no van a estar. Ese es el punto. Pero de nosotros simplemente cumplir con la tarea. No nos han mandado a convertir a nadie, sino a predicar y a publicar el mensaje. ¿Sí? En cuanto al problema de la murmuración y todo eso que golpea a la iglesia local porque atenta contra la unidad que se predica. Uh-huh. En San Juan capítulo 17, en el verso 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, que recién leímos en San Juan 21 Sí. también. Y dice, por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Uh-huh. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, Por la por la palabra. palabra de ellos, Uh-huh. para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, y acá está la clave, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así es, esa es la evidencia. Y usted leía Romanos 1 recién, que lo compartíamos, y Pedro en su primera carta habla exactamente lo mismo. Uh-huh. Aquellos que fueron escogidos y salvados para obedecer. Claro, Y vemos, digamos, la unidad del mensaje, un solo mensaje. sí. Diciendo que en un momento Pablo incluso lo corrige a Pedro, Uh-huh. pero Pedro en su carta se refiere a él como nuestro amado Pablo. Exacto. La Exacto. importancia de la Sí, unidad. sí, de la unidad. Sí, la iglesia local no es la iglesia espiritual, no es perfecta, porque es el campo que sale trigo y cizaña, que hay cabras y ovejas. Pero ¿qué dijo? No les toca a ustedes separar. Nosotros tenemos que seguir. El que va a separar va a ser el Señor cuando venga con sus ángeles el día de gloria, ¿no? Entonces, lo que sí nos manda a nosotros es que nos autoevaluemos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a no ser que ustedes estén reprobados. Entonces, necesitamos nosotros tener esa evaluación. Porque, ¿dónde fundamento yo que soy salvo? ¿Por lo que hago? Nadie se salva por hacer. Es un mérito de gracia. Entonces, el resultado de la identidad del nuevo nacimiento me hace hacer cosas que Él preparó de antemano para que anduviésemos por ella. ¿Eh? Daniel. También todo esto que veníamos hablando sobre Pablo y todas esas cosas, cómo Pablo fue convertido, yo tengo esperanza. Porque así como a mí, yo no pensaba en esto, Claro. de conocer y estar aprendiendo del Señor y ser perseverante en ello. Tengo la esperanza de que aquellos que no están en el camino, mi familia, mis compañeros de trabajo y todos aquellos que no tienen a Cristo, tengo paz porque sabemos que Dios puede hacer Exacto. lo que nosotros con nuestra mente finita decimos Así es es. imposible. Uh-huh. Y eso, la perseverancia acerca del mensaje, de llevar y llevar, sabiendo que nosotros no podemos convertir por más que seamos elocuentes, tengamos el mensaje que pueda hacer quebrantar a alguno, pero sabemos que es Dios Totalmente. quien cambia todo. Entonces, ser perseverante, en llevar el mensaje es importante. Y bueno, esto a mí me alienta Amén. y Amén. para seguir, ¿no? No hay que orar con angustia.
Hay No. que orar con esperanza. Sí, Hay eso que orar es- con fe. Eso Sí, es lo que Dios me lleva a hacer. exactamente. ¿Eh? Bueno, oramos y nos vamos. Gracias por su tiempo. ¿Eh? ¿Le gustó la clase? Fuerte, ¿no? Confrontativa, ¿no? Bueno, usted quiso venir. Oremos.